Capítulo 4. El escape. Asadi corrió, caminó, corrió nuevamente y volvió a caminar, siguiendo siempre la corriente de un arroyo. Cuando cayó la noche, continuó su rumbo sin descanso. El amanecer la encontró con el arroyo convertido en un gran río y frente a ella un puerto monumental. Era el puerto de Buenos Aires. Los cargadores iban y venían llevando mercaderías. Barcos llegaban, barcos salían y las grúas repletaban con toneladas de trigo y maíz las bodegas de las naves, rumbo a Europa. Confundiéndola con la vaca de un adinerado estanciero, ataron a Asadi junto a los bienes del hombre, aunque no sin advertir que era una vaca fea y flaca para pertenecer a un millonario. A bordo, fue encerrada en la bodega del barco. En ese lugar triste y pequeño, apenas sí podía caber ella y, a lo sumo, un ratoncito, como si el solo pensamiento lo hubiera convocado. Apareció Rabia, un ratón malevo con pocas pulgas. Llevaba un sombrero con una banda que decía: «Cuidado, gatos». Rabia había nacido en tierra, un gran bailarín de malambo, pero luego de liderar una fracasada rebelión contra los gatos, se había exiliado en aquel barco, de donde nunca más había podido bajar. Su cabeza tenía precio en todos los puertos del mundo. Asadi, sin ninguna esperanza y por no tener que hablar, le preguntó a Rabia si sabía qué era la RAL. Al escuchar esa sigla, Rabia enloqueció, saltando para un lado y para otro, rebotando contra las paredes de la bodega. Preguntaba a los gritos: «¿La RAL? ¿Qué es la RAL? ¿Quién te ha enviado? ¿Tienes la contraseña?» «Mi amigo me dijo que confiara en la RAL», explicó Asadi con un hilo de voz. «¿Para qué habré abandonado el campo?», se preguntó desanimada. «¿Quién era ese amigo y dónde está?», inquirió Rabia. «Se llamaba Zorzal y lo derribaron de un piedrazo», informó Asadi. «¿Zorzal derribado?», se lamentó Rabia. «Y yo todavía preso en el exilio. ¿A dónde iremos a parar? Malditos gatos». El ratón trepó hasta el hocico de Asadi y allí parado la incrutó con desconfianza. Rabia intentaba dilucidar si la vaca realmente quería saber o era un doble agente que intentaba infiltrarse en la RAL. Finalmente la amenazó. «Escúchame bien, cuadrúpedo. El protocolo es muy claro. O me dices la contraseña o te arrojo por la borda». ¿Cómo el diminutivo ratón podía tener la fuerza para mover siquiera un centímetro a Asadi? Pero por las dudas no quiso contradecirlo. Rabia perdía la paciencia. Asadi se desesperó. ¿Cuál era la contraseña? No había ninguna. Ese era el final. Si el ratoncito no era capaz de arrojarla por la borda, seguramente la denunciaría al capitán. Se las desayunarían entre todos los marinos. Mejor hubiera sido parecer tranquila en los pastizales de la Patagonia, pero entonces, una vez más, el olor de la sal la reanimó. No había reparado en ello desde que el barco partiera, por el desconcierto y el miedo, pero estaba en el mar. No había ninguna duda, navegaba entre las olas, surcando el océano igual que su madre. Zorzal no había dicho nada, solo emitió un silbido. «Eso, el último trino de Zorzal antes de desmayarse», se dijo Asadi. Silbó tímidamente. Era el tango Naranja en Flor. Rabia contó las notas y los compases, como si se tratara de la combinación de una caja fuerte. Juntó sus dos cejas en el ceño. En ese gesto adusto se leían las letras RAL. El ratón miró para todos los lados, temiendo que alguien pudiera descubrirlos. «Bienvenida a la RAL», siguió Rabia. «Siempre ayudamos a una camarada. A cambio tú debes ayudar a tu vez a quien lo necesite. De lo contrario...». «¿De lo contrario qué?», preguntó intimidada Asadi. «No sé», confesó Rabia. «Todavía no ha ocurrido. Los animales del RAL jamás nos traicionamos». Rabia guió a Asadi por la bodega del barco, hasta llegar a las maderas que conformaban un remiendo en el casco. Pequeño como era el ratón, con movimientos furiosos, removió las maderas. Desde allí podía verse una enorme selva. El Amazonas.
Con el barco en movimiento, Asadi dio un salto muy grande y logró pisar tierra firme. Le hubiera gustado despedirse de Rabia, pero ya el roedor le había explicado que los miembros de la RAL nunca se decían adiós.